Bienvenidos, estamos nuevamente en Follo Podcast. Ahora nos vamos a ocupar de una regla en particular que ha tenido muchas interpretaciones y ha dado lugar a gran literatura jurídica, y es el artículo 2329 del Código Civil, el cual ha dado origen desde muchísimos años atrás, desde una tesis vieja de Carlos Tucci Claro, acerca de cómo entender esa regla. Veíamos en nuestro programa anterior que la culpa era un elemento fundamental de la responsabilidad civil, lo cual coincide con entender que la responsabilidad se basa en una culpa propia, es decir, es necesario que un sujeto por su propio acto responda, y ese acto debe ser calificado como culpable o doloso. En este mismo ámbito se ha planteado, ¿no?, en una línea doctrinal que sería necesario interpretar esa regla del 2329 como lo que ha denominado gran parte de la doctrina una presunción de culpa por actividades peligrosas o riesgosas, ¿no? Es decir, que desde el momento que pueda calificarse una determinada actividad como riesgosa o peligrosa, si es que se produce un daño, vamos a entender necesariamente que ha ocurrido culpa por parte del sujeto que administra o tiene a cargo esa actividad, ¿no? Los ejemplos más relevantes fueron sistematizados, diría yo, por Alessandri en un artículo en homenaje a Henri Capitan, ¿no?, en un libro que se escribió en Francia justo después de la posguerra, y que después recoge en su tratado de la responsabilidad extracontractual Alessandri, donde él planteaba una serie de ideas por las cuales esa regla debería interpretarse como una presunción de culpa. Sin embargo, es curioso porque Alessandri, que tuvo tanta influencia en la responsabilidad civil extracontractual, diríamos que en lo que no tuvo nada de éxito fue justamente en esta tesis acerca del 2329. Me gustaría saber entonces, Íñigo, cuál es tu planteamiento, cómo entiendes esta interpretación que ha sido, por otro lado, como tú sabes, atacada con vigor, ¿no?, por nuestro amigo Mauricio Tapia. Bueno, yo diría dos cosas. La primera, que es una cuestión importante, es que toda sociedad tiene que tomar una decisión acerca de cómo se relaciona, digamos así, civilmente con las actividades riesgosas, ¿no? O sea, que uno tenga un sistema generalmente de culpa que además debe probarse, etcétera, no significa que necesariamente haya de ser así, y probablemente ciertas actividades aconsejen desvíos y desvíos más o menos pronunciados. También en un programa anterior hablábamos, o mencioné yo, la ley de seguridad nuclear. ¿Agua, Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias. Y claro, hay ciertos casos donde las actividades son tan riesgosas que el sistema de culpa no tiene sentido. Hay otras actividades donde son riesgosas y ese riesgo aconseja una desviación respecto, digamos, no renunciar a la culpa, pero en cambio morigerar su sistema, en estos casos estableciendo una presunción, si es que es verdad que se establece una presunción, que es lo que hablamos en un minuto más. Esa es una cuestión. Y la segunda, respecto a Alessandri, yo no sé qué opinas tú, pero recuerdas que hay un artículo que publicamos en la revista La Fuello de Javier Barrientos, que se hace cargo de este 2329, y desliza allí, yo creo que en esto tiene razón, que Alessandri con cierta regularidad hizo, por así decirlo, una especie de lectura ficticia del código. O sea, una lectura bien desapegada de cuáles son los antecedentes históricos. Y entonces, prestando atención a eso, uno diría, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con el 2329 o cómo vamos a leer el 2329, ¿no? Porque yo lo que recuerdo de ese artículo de Javier es que si uno consideraba históricamente esto a la luz de las partidas, etcétera, etcétera, no había demasiado terreno para afirmar que había una presunción. Sin duda, lo que plantea Javier Barrientos en ese artículo es más bien que en el título 35 del libro cuarto existirían dos órdenes de responsabilidad civil. Por un lado, la responsabilidad indemnizatoria civil como un accesorio a la responsabilidad penal, ¿no?, que el artículo que de manera más patente, ¿no?, claro, sería el 2314, y cada regla que aludiera a delito o cuasi delito debiera entenderse en el sentido penal. Y por otro lado, la responsabilidad autónoma, ¿no?, que es el gran paso, como indicábamos, de la responsabilidad civil, de independizarse de la responsabilidad penal,
que sería el 2329. Ahora, a mí me parece que con independencia del Código Civil imaginario, como lo llama Javier, y que en eso tiene razón, la dogmática civil tiene esa virtud, ¿no? Porque en definitiva la dogmática lo que tiene que hacer es tratar de solucionar problemas de la actualidad que presenta la sociedad, en este caso los problemas de la responsabilidad civil, con las reglas que se tienen, y en ese sentido la interpretación es una vía necesaria, ¿no? Para adecuar las normas a la realidad. Entonces la pregunta es, bueno, si es que efectivamente parece necesario que el 2329 lo entendamos como una presunción de culpa para alivianar la carga probatoria de las víctimas, y en definitiva sea el que tiene a su cargo la actividad peligrosa quien tenga que acreditar que la razón del daño no está en su actividad peligrosa o riesgosa, sino que está en otra parte, ¿no? Lo que reduce fundamentalmente las causales de exoneración de... Aunque, perdona, en cuyo caso, más que la presunción de culpa, sería una presunción de causalidad. Claro, que es la tesis de Corral, pero también a mí me parece que la expresión presunción de culpa, y ahí quizás podríamos conversar acerca de eso, a mí me parece que el monopolio de las presunciones lo tiene el legislador. Es decir, cuando el legislador establece una liberación o una distribución de la carga de la prueba distinta, lo dice expresamente y a él le corresponde, como ocurre en el 1547, inciso tercero, en materia contractual o en otras situaciones. Pero la pregunta es si es que a través de la interpretación se pueden establecer presunciones de culpa, o en realidad uno debiera estar más de acuerdo con la propuesta de Enrique Barros, que viene a ayornar, ¿no? En alguna forma la interpretación del 2329, y que deja de denominarla como una presunción, sino que dice que aquí hay indicios que pueden llevar en definitiva a entender que hay culpa, con lo cual se trata más bien de una cuestión de razonamiento judicial. Pero que sería un caso de presunción judicial, ¿no es verdad? No de presunción legal. O sea, habrían... Claro, que es la teoría que yo creo que es defendible, que es la idea del res ipsa loquitur, ¿no? Que mirada retrospectivamente a las cosas, lo más probable es que haya sido así. Ahora, siendo las cosas de esa manera, uno pensaría entonces que esto no es exclusivo de las actividades riesgosas, ¿no es verdad? O sea, el res ipsa loquitur se puede aplicar a actividades riesgosas y no riesgosas. Sí, claro, sí. El problema es que si corresponde no hablar de presunciones, o en realidad se trata simplemente de un razonamiento judicial a través del cual, de ciertos antecedentes, de ciertas pruebas, como que esta actividad es peligrosa, ¿no? En definitiva, el juez logra llegar mediante un razonamiento judicial a establecer que existe culpa. Le vas a pasar un vaso a Carlos y el otro en la mano, y Carlos se lo va a pasar ahí. Ya. Qué asco.